Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar un like y suscribirte si no lo estás. Todo lo relacionado con High School DxD y Dragon Ball no es propiedad mía, los créditos son para sus respectivos creadores. Goku en High School DxD capítulo 20. El calor que salía de sus fauces se incrementó, la montaña tembló y el brillo de sus escamas brillaba con parpadeos intensos que después debilitaban. Puedo sentirlo, al inhalar su alrededor habló profundamente. Todas las desgracias que vendrán con él, lágrimas y sufrimiento se aproximan, están cerca, sus declaraciones intimidaban a la rubia chica que entrecruzaba sus dedos bastante nerviosa. ¿Hablas de Goku-san?, preguntó y llevó su vista a la salida que podía verse lejana, donde el frío de la montaña azota. Ya te dije que no pronuncies el nombre de ese mono, exclamó molesto. Solo me ha traído problemas y más problemas, pudo sentir como su largo y seco cuerpo se deslizaba en la oscuridad. Está bien, logró pronunciar. La verdad, venía a pedirle algo, siguió tomando la palabra, esa declaración pareció arrebatar bastante de su atención. No estás en posición de pedir algo. Con su profundo tono aclaró y soltó su cálida respiración a la chica. Pero, trató de hablar, pero el gruñido de la bestia calló sus palabras. Tu anhelo, susurró cerca a su oído. ¿Quieres que ese mono te vea solo a ti?, preguntó, para su sorpresa acertó completamente. Si hubiese luz suficiente podría verse ese tono rojizo en su mejilla. Ver a través del corazón humano es tan fácil, recorriendo los más recónditos lugares de esa caverna habló, aún sin mostrar su verdadera forma. Los humanos son tan simples, terminó por decir. Yo, dijo ella. Eso no es lo que quiero, trató de contradecir las palabras de la criatura. Pero por supuesto que lo quieres, le interrumpió. Es lo que más deseas en el fondo, si vienes por otro asunto solo es ajeno a lo que en verdad añoras, explicó, las cuencas de esos rasgados ojos ofrecieron su brillo a la dama.
Aún hay temor y culpa en ti, te sientes insegura de ser mi propiedad, te sientes insegura de las medidas que tomo, dedujo solo con ese vistazo y ese rostro de sorpresa se mostró en ella, porque no le costaba esfuerzo alguno en leerla como un libro abierto. No quiero que lastimes a la gente, logró articular con voz baja. Quiero hacerme fuerte por mí misma, quiero ser de ayuda para la presidenta, tampoco quiero que haya muertes por mi culpa, explicó, pero eso solo causó algo de burla en la bestia, pudo notarlo en esos ojos que se entrecerraron. ¿Es por esa mujer de la cabellera rojiza, o solo quieres destacar para ese mono? Siguió interrogando causando más inseguridad en la rubia, pero en el fondo, eso era lo que disfrutaba. Puedo hacerlo, dijo antes de que ella diese una respuesta. Pero acabarás pidiendo mi ayuda tarde o temprano, dijo y luego de ello su cuerpo comenzó a tomar aquella postura que le deja en su descanso profundo. Yo haré lo posible para que eso no sea así. Tomando un poco de coraje exclamó. Veremos si esa manera de pensar es la correcta, pero nunca me he equivocado, fue lo último que le dijo antes de volver a dormir. Salió del sitio después de eso, alivio sería lo que tenía, pero en el fondo su corazón se apretaba, Goku-san susurraba, nadie habría sacado a la luz ese débil sentimiento que tenía hacia ese chico, no sería lo mismo, eso era seguro. El cielo pareció oscurecerse repentinamente, el viento sopló con más fuerza, meciendo las hojas de los árboles, algunas aves revoloteaban con rapidez añadiendo el golpetear del aire al sonido que en el entorno se había formado, pero aún con ello el concentrar de la Nekomata no había terminado, calma y más calma era lo único que inspiraba. Eso está bien, mencionó el Saiyajin, pero eso fue todo lo que salió de sus labios en ese instante, sus ojos se posaron en el oscuro firmamento que había traído frío a su piel. Su corazón le anunciaba un mal presentimiento, uno mucho más grande del que traía desde que Caulifla había llegado. ¿Esto es lo que quieres en el fondo? Aquella voz le dijo, hace tiempo que no la había escuchado, pero tampoco le sorprendió. No lo sé, susurró a la nada, una respuesta vacía que no tenía relación con sus acciones, Akeno y su propuesta era algo arriesgado y sobre todo egoísta, lo sabía mejor que nadie, pero ser feliz era lo que le impulsaba a tomar estas clases de decisiones, aún sin importar los riesgos que pueda traer, porque en el fondo siempre ha sido de esa manera. ¿Qué tal me veo? Una repentina voz se escuchó en el lugar, interrumpiendo los pensamientos del Saiyajin y por ende la concentración de la Nekomata, lo único que pudo ver fue a la azabache, a pegar sus atributos a la espalda del Saiyajin. Traía una vestimenta de sacerdotisa, posiblemente su entrenamiento ya hubiese terminado. Akeno, susurró ante la repentina acción de la mujer, que ahora rodeó su cuello con esos blancos brazos. Pareces deprimido, ¿quieres que te ayude con eso? Seductoramente interrogó cerca de su oído, presionando más sus pechos en la espalda de su amado. Pero antes de que hubiese respuesta, una leve tos nació de la boca de la albina que se encontraba cerca a ellos, mostrando su inconformidad ante la interrupción de su entrenamiento o porque Akeno no tenía pudor alguno al insinuarse de esa manera. Ara, ¿acaso estás celosa? Ella puso su mano en su mejilla y dio esa declaración, dirigiéndose enteramente a la Nekomata que pareció molestarse aún más, podía notarlo en esos ojos avellana. No la molestes, dijo el chico sin girar a verlas. Ella debe concentrarse, añadió después. Ara, entonces ¿qué debería hacer? Con ese tono seductor abrazó al son. ¿Por qué no nos vamos y retomamos lo que dejamos inconcluso? Siguió proponiendo, la prevención de esa chica parecía seguir molestando a la Nekomata. No es momento para, dijo, pero se detuvo inmediatamente, dejando en el aire sus declaraciones. ¿No es momento para qué? Con una sonrisa quiso indagar, pero solo tuvo como respuesta una mirada fría por parte de su ahora amante. ¡Cuidado!, gritó y lanzó a Akeno con un repentino movimiento lejos de él, aquello incluso asustó a Koneko, pero el temor nació mucho más cuando un destello violeta destruyó los troncos más cercanos, desintegró la hierba en su recorrido hasta que atravesó el torso de aquel Saiyajin.
Un vapor rojizo se adueñó de la vista de la necómata, la sangre se evaporó e incluso le salpicó, pero no pudo hacer mucho tampoco, porque los estragos que tras aquella explosión se dieron la alejaron inevitablemente. Goku. Akeno clamó al ver a su hombre aún de pie, con un enorme agujero en su pecho, como pudo se reincorporó y corrió hacia él. Inevitablemente la sangre se expulsó con una fuerte tos, las rodillas del hombre tocaron el suelo sin fuerza alguna y sus ojos vacíos anunciaban el shock por el que pasaba. Goku. Volvió a gritar y aumentó mucho más su paso al ver al Son desplomarse completamente en la tierra. No supo qué había pasado, el mal presentimiento que tenía al fin se había hecho real, lo que parecía ser la vida del individuo se marchaba con cada gota de ese líquido rojizo. Los brazos de la diablesa le lograron girar boca arriba y pudo ver su rostro de preocupación. Goku, musitó llena de temor, observando ese rostro inundado en sufrimiento. Vete Akeno. Logró articular, el cómo apretaba sus dientes enseñaba el esfuerzo que ejecutaba para solo decir ese par de palabras, pero si ponía atención parecía no estar delirando, sus ojos no perdían ese brillo. Entonces la sangre derramada se evaporó, borrando el color de donde sea que se había esparcido, los huesos crecían y la carne volvía a nacer. Él lo había mencionado alguna vez, el morir no es una opción. Mierda, exclamó tratando de recomponerse. Había olvidado que duele mucho más que la misma herida. Se quejó ante los ojos anonadados de Akeno, poco a poco el fatal agujero en su torso había desaparecido y lo único que recordaba esa escena era la ropa destruida. Los jadeos eran constantes y el rostro que transmitía tal dolor aún no se borraban de su rostro, Koneko corrió hasta regresar al lugar, entonces observó a la reina de Rías Gremory y al Son a salvo, un pensamiento erróneo pero que le trajo alivio. Más pasos llegaron al lugar, el resto del séquito se hicieron presentes, el portador del poder del dragón emperador, la reina Gremory, Kiba y Yashi habían escuchado el estruendo y acudieron al sitio. ¿Qué ha pasado?, interrogó Rías. Aquella parte del lugar estaba destruida, la cortina de polvo aún seguía navegando por el aire. Deben marcharse, gritó Goku recomponiéndose totalmente, aún con el dolor de la ya inexistente herida, pero no tenía otra opción que confrontar a aquel que había llegado. Podía recordar perfectamente esa firma de Ki. ¿De qué está hablando?, preguntó Kiba, pero los pesados pasos le entregaron la respuesta. La silueta se mostró alejada varios metros, una figura un tanto extraña que intimidaba con solo verla. Goku dejó atrás a la chica de mirada violeta y se concentró enteramente en ese ser que había llegado. Estaba en desventaja claramente y ya sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones, porque su presencia solo anuncia una sola cosa. Ha pasado tiempo, fue lo primero que pudo escucharse antes de que el brillo de esos violetas ojos se mostrase con más claridad. Creí haber acertado con ese ataque, pero me enfrentó a Son Goku después de todo, siguió exclamando. Segundos después la figura completa del asesino se mostró ante todos. ¿Quién es él?, preguntó Issei rascando su cabeza. Es bastante extraño, dijo Asia analizando al sicario, porque al menos en cuanto a apariencia se refiere era muy alejado de lo que podrían haberse imaginado. Él es el sicario Hit, explicó en un bajo tono, lo suficiente para que las piezas de la diablesa pudiesen oírle. Es el sicario más fuerte del universo, es muy peligroso así que deben marcharse, ordenó el pelinegro sin despegar la mirada de ese hombre de extraña apariencia. Te ves muy preocupado, tomó la palabra el hombre, su fría vista se podó enteramente el Saiyajin. Siempre me he preguntado a dónde fue esa emoción que solías mostrar. Pudo ver solo preocupación ahora, con el desborde de poder, las llamas y las cortinas espesas de polvo desaparecieron, una presión tan grande era desprendida de ese ser que asfixiaba con tan solo verle. ¿Qué es esto?, interrogó Issei ante tal muestra de poder, retrocedió al igual que sus compañeros, notando que el único que podía mantenerse en pie era aquel chico de cabellos en punta. Si es un mercenario, entonces ¿por quién ha venido?, pensó Rías, pero la respuesta era más que obvia, Goku era su objetivo. Si quieres matarme no será posible, nadie puede hacerlo, contestó ante las cuestiones del guerrero del universo 6. Sabes que eso no me detendrá,
añadió el que una vez fue su rival, y Goku solo frunció aún más su rostro. Lo sé, respondió secamente. Inmediatamente sus músculos se tensaron, la distancia que los separaba se redujo completamente al detener el tiempo a su voluntad. Los golpes dirigidos a los puntos vitales de ese cuerpo fueron ejecutados, sin contenerse de alguna manera, porque esto era distinto a aquel torneo en el cual se limitaba, ahora era el asesino que cumple con su trabajo. A ojos humanos, el ataque fue imperceptible, las ondas de choque acribillaban al Son sin piedad, sin poder ver algún movimiento por parte de ese hombre de piel violeta que observaba nada sorprendido tal desastrosa lluvia de golpes invisibles que azotaron al Son contra el suelo una y otra vez. ¡Goku!, gritó Aquino, pero dejó de preocuparse cuando ese chico se levantó después, jadeante por el dolor, pero no dispuesto a caer ante tal ataque que hace quién sabe cuánto superó. «Estoy en contra de lo que los dioses buscan», exclamó, sus ojos rojos por la sangre se levantaron hasta ver al sicario. «Puede que esté débil, pero el que trates de hacer algo contra mí te saldrá caro». Sin intimidarse se dirigió a aquel sujeto, dos guerreros poderosos, dos seres de diferentes universos desatarían su poder, muchos parecieron sentirlo. «Son riesgos que debo tomar», fue su vaga respuesta antes de tensar sus músculos, y su poder se dirigió enteramente en aquel posible último Saiyajin, tan estático ante su técnica y tan débil, pero la realidad era otra, lo supo cuando el brillo de la bestia se dirigió hacia él y arremetió hacia él quien apenas lo pudo esquivar. «Dragón-sama». Asia clamó al ver a la bestia emerger de entre su marca, la criatura que en el exterior es imposible de ver por su luz había emergido para apoyar al Saiyajin. «Huyan ahora, no podré contra él», anunció y desapareció en una velocidad muy poderosa que solo una imagen residual se desvaneció en su lugar. «¿Qué es eso?». La pregunta de Hit se dirigió al dragón que frente a él se extendía, podía saber que no era nada usual, lo sentía por ese extraño tipo de energía que le alerta de un problema, algo que solo los dioses provocan. «Un asesino que juega con su presa», le susurró la bestia. «Eso sí que es estúpido», como si se tratase de un recuerdo recóndito, apuñaló lo más profundo de su conciencia, los orbes del guerrero se abrieron de par en par y estuvo tentado a atacarle, pero se detuvo ante esa idea, algo no andaba bien, esos ojos resplandecientes se burlaban de él. «Te tengo». Tan pronto escuchó esa voz sintió el tacto del Son sobre él, la teletransportación le sacó del lugar, dejando esta vez calma en el sitio, un silencio tan frío que solo pudo anunciar un mal presagio de todo eso. «Goku», algunos susurraron ese nombre, tal vez siendo la última vez que lo pronunciarían. Si bien no planeó bien las cosas, el resultado al final era lo que esperaba, había apartado al sicario del lugar que menos quería que sufriese daño, pero el saber dónde se encontraba ahora sería complicado de averiguar, solo había un enfrentamiento que debía librarse. «Ese poder tuyo, parece estar descontrolándose, puedo sentirlo con claridad», dijo Hit, la corriente seca hizo mecer nuevamente su atuendo. No hubo respuesta, una gota de sudor se deslizaba por su mejilla, estaba en problemas, en realidad que lo estaba, porque si bien no podía morir, estaba a completa merced del sufrimiento que le atormenta, más desgracias serían traídas por su presencia y era inevitable preocuparse por los que le rodean. Ni siquiera podría ser el mismo del aquel que se dice trajo muchos estragos al universo, no eres ni la sombra de lo que eras, ¿a qué se debe eso?, preguntó, a la vez que tomó su posición de pelea. «No sé de lo que hablas», contestó e hizo exactamente lo mismo. «No sé quién soy ahora en realidad, pero supongo que solo puedo tratar de defenderme», tensó todo su cuerpo, preparado para lo que sea que viniese. «Parece que Caulifla-san ha actuado», tranquilamente el sacerdote habló a los gobernantes de lo existente, que con su usual juego traían mundos enteros al apocalipsis. «Goku-kun estará bien», contestó uno de los reyes, el saber cuál era el de un futuro inexistente era desconocido en estos tiempos. «Goku-kun es fuerte», el otro añadió, palabras con un tono infantil, pero que parecían estar seguras de sus declaraciones. «Y si decide dejar su destino, solo aumentaremos su dolor», una frase que retumbó incluso en lo más recóndito de su palacio.
Un destello blanco iluminó la bella ciudad, incluso el firmamento mismo del sitio se opacó, no hubo mucho que hacer, el reino de la tierra se estremeció cuando la extraña figura se impactó en el lugar, no sin antes destrozar todo a su alrededor, palacios, casas se redujeron a escombros cuando esa extraña figura fue arrojada con fuerza. Escupió sangre incluso antes de estrellarse, el líquido que anuncia muerte se desprendía y se evaporaba al igual que las heridas, pero eso no era todo, su cuerpo se desgarraba ante el más mínimo aumento de poder y más dolor se sumaba a su sufrimiento, la batalla estaba en su contra. Las valquirias rodearon al jadeante y aparente moribundo hombre que se levantaba del cráter en que yacía, podría tratarse de un ataque de alguna facción y debían actuar, no obstante no se trataba de eso, sino de algo mucho más intenso. ¿Dónde estoy?, se preguntó el Saiyajin, quien había utilizado su teletransportación a último minuto para escapar de los constantes ataques del sicario, pero algo le decía que no estaría a salvo mucho tiempo, porque el firmamento se abrió en dos, los rayos azotaron contra ese desconocido reino e impulsado desde tal altura, arremetió de un fuerte rodillazo al abdomen del hombre. ¿Crees que el huir te ayudará?, interrogó el que una vez participó en tan devastador torneo. No eres nada de lo que fue el guerrero Son Goku. Prosiguiendo con su ataque rompió las costillas del Saiyajin, los alrededores se devastaron aún más, pero con ello no se anunciaba que aquel ser desfallecería en ese momento. No me interesa. Arremetió el Saiyajin, sus ojos se tornaron amarillentos, bañados de un color ámbar que presagió la ira del Son. Como si las palabras de un asesino me importaran. Aclaró nuevamente, un rugido acompañó ese tono, como si la bestia que desata sus verdaderos instintos quisiese salir, pero al menos ese fragmento de poder podría controlarlo. Ese poder, susurró el asesino y aquella espesa aura le hizo apartar, notando cómo la sangre se escurría de la boca de tan conocido guerrero, cómo ese cabello se erizaba, pero no sin cambiar de color como otras veces, el más puro estado de esa raza se encontraba ante sus ojos. El matarme es imposible, esto no es nada a lo que he tenido que vivir. Reprochó el Son, los huesos que sobresalían de su cuerpo se introdujeron nuevamente, sanando aquella espantosa herida que debió reventar incluso sus pulmones, pero el dolor no desaparecía, podía notarlo en el gesto que no se borraba de su rostro. Épocas antiguas, el pasado no define quién soy ahora, confrontó el asesino, minutos después la figura de ambos guerreros desaparecieron de la vista de cualquier ser que pudiese encontrarse en el extraño lugar, aunque no serían los únicos que tendrían en cuenta tal poder, el reino de los demonios y quién sabe cuántos más temblaron por tal estruendosa batalla. Fin del capítulo 20.